Quiero saludar a cada uno de mis hermanos que nos siguen por las redes sociales. El día de hoy seguimos con esta serie que hemos puesto por nombre Preguntas difíciles, respuesta bíblica. El día de hoy veremos la pregunta: ¿por qué Jesús dijo que Él era la vida? Para poder responder es necesario que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta afirmación tiene dos respuestas o dos significados para un judío de su época. El contexto de la vida tenía que ver con un sentido biológico, o en este caso literal, y otro sentido espiritual. Lo primero que vemos es que la Biblia afirma que Jesús es el creador de todas las cosas. Si vamos al libro de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 3 y 4, dice lo siguiente: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Asimismo, el versículo 10 nos afirma, y dice: En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que nos habla acá es la Biblia es que Jesús es el creador de todo y el propósito para todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas para que Él pudiera estar gobernando, para que Él fuera el centro de la adoración de la creación. Él es el sentido de todo. Esto tiene como resultado de que Él ha manifestado que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero esto no solamente tiene un significado literal en la creación, sino también tiene un significado espiritual. El segundo punto es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. En la creación de Adán nos muestra lo siguiente, dice: Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia afirma que cuando Dios sopló en el hombre, éste recibe lo que es el aliento de vida. Podemos decir que el hombre fue un ser viviente en el momento que Dios sopla en él. Entonces podríamos decir que no solamente el hombre encontró la vida física, sino también la vida espiritual, esto es la vida eterna. La vida eterna estaba con el hombre. Pero el segundo punto que vemos, que luego que el hombre peca, el hombre cae, desobedece al pacto que Dios le había dado, él cae en un estado de muerte física. Y no solamente podríamos decir la muerte física, así mismo como dijimos la vida física, sino que también lo que llamamos la muerte espiritual. Esto cae a la muerte eterna. De otra manera podríamos decir que si Dios es la vida, el hombre queda separado de Dios. Esto es la muerte espiritual, estar fuera de Dios, estar totalmente separado de su presencia. De hecho, en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Mas todos pecaron, mas todos están destituidos de la gloria de Dios. Estar separado de Dios es estar en esta muerte espiritual. Esto contrajo como consecuencia la muerte física. En ese sentido, la Biblia nos muestra que lo espiritual es lo que impacta lo físico. Es por eso que nosotros tenemos que entender que Jesús viene a solucionar un problema espiritual que iba a tener un impacto en lo físico, pero primero tenía que ser lo espiritual. Dios, del momento que falló Adán, Dios ha prometido a su Mesías, a su Hijo. De hecho, lo dice en Isaías 53:5, dice lo siguiente: Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y en Efesios capítulo 2, versículo 13 dice:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces podemos entender que ese Mesías del Antiguo Testamento ya lo estamos viendo personificado en la persona de Jesús. Jesús admite que Él es el Hijo de Dios. Él es el creador de todo y a la vez también el único que puede dar vida nuevamente al hombre, que está en este estado de pecado y de separación de Dios, bajo las garras de Satanás. Es el único que puede liberarlo de este grave pecado. Y esto lo iba a hacer por intermedio de la cruz. Él es el único que puede dar esta vida. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero esta declaración de Jesús no iba a ser simplemente una declaración. Esto lo iba a llevar a cabo en la cruz. De hecho, en Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías está dando y profetizando que este Mesías, el Hijo de Dios, iba a cargar por todos nosotros la ira de Dios por el pecado. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces esto lo iba a hacer por intermedio de la cruz. Iba a recibir la ira de Dios que iba para nosotros. Es por eso que Él es el único que no solamente puede adjudicarse en la vida, sino que Él es el que nos llevó a la vida eterna, junto al Padre. Y esto lo hizo, como lo vuelvo a repetir, en la cruz. De hecho, es el único que pudo decir lo que encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado en vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Ese grito que no fue de dolor, sino que entre medio del dolor hubo victoria. Ese grito fue el pago por nosotros. Lo que quiso decir en consumado es: pagada fue la deuda. Ya ha sido pagada esta deuda que tenía el hombre por haber desobedecido a Dios, por haberse alejado de Él, por haber amado más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros esto? Es por eso que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La única forma de nosotros encontrar el camino para volver a Dios, encontrar la verdad que se encuentra en Él y con esto abrazar la vida, la única forma es creer quién es Él. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Tenemos que creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador, el verdadero Rey, sacerdote y profeta, ya que eso significa ser ungido. Él es el Hijo de Dios, el único justo que pagó por todos los injustos. Ese es el Evangelio, el único que habla todas las Escrituras, el que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que los invito a que sigamos con estas verdades, que encontramos en estas preguntas difíciles, respuestas bíblicas. Aquí se despide el pastor Andrés desde Chile y le digo hasta luego. Bendiciones.